Gustavo Alegret. Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones de esta actualidad de hoy miércoles, que vamos a conversar con quienes ya nos acompañan en esta mesa de trabajo, con Mariano de Alba. Es abogado, experto en cuestiones constitucionales, es venezolano, es analista político. Mariano, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Mariano es experto en relaciones internacionales. Nos acompaña también en esta mesa de trabajo el profesor Eric Langer. El profesor Langer es docente en la Universidad de Georgetown, es profesor de historia. Profesor Langer, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, siempre un placer. Gracias por estar con nosotros. Y con Paulina Chávez. Paulina es mexicana, es analista político. Nos acompaña también en esta jornada de análisis, en esta mañana de miércoles. Paulina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Gustavo, muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias a los tres por estar con nosotros en este club de prensa que ahora comienza y que comenzamos fijándonos en ese debate, el cuarto de los candidatos que buscan la nominación demócrata y que pasaron el corte, esos requerimientos que pone el partido, la dirección del partido, para que puedan estar en el escenario. Hay casi una veintena, pero ayer vimos a 12 que consiguieron, entre otras cosas, entre otras normas que les impone la dirección del partido, 130.000 donaciones individuales o tener una media en las encuestas nacionales, en determinadas encuestas nacionales, del 2%. 12 candidatos que daban la talla, que cumplían con esos requerimientos y que estuvieron en el escenario. Sobre la mesa de esos debates, muchas cuestiones, probablemente me atrevería a decir que las cuestiones económicas, de economía y de políticas sociales primaron en el debate y los analistas coinciden en el buen desempeño de Elizabeth Warren, que confirma lo que ya decían las encuestas, como decíamos antes, y es que va avanzando lentamente a disputarle ese liderazgo en intención de voto, en aplauso de los votantes demócratas de Joe Biden. ¿Cómo lo viste? Sí, yo creo que efectivamente fue muy evidente que Elizabeth Warren es ahora quien encabeza las encuestas y las preferencias a nivel nacional. Fue la que recibió la mayor cantidad de ataques, fue la que en algunos momentos estuvo a la defensiva tratando de explicar sus propuestas principales, sobre todo la del sistema de salud y algunas de sus posiciones más relevantes. Creo que también fue muy evidente, y así lo sintió él, así lo transmitió, así lo entendió la audiencia, que Joe Biden definitivamente ya no es el puntero, ya no es ese candidato al que los demás le temen, nadie lo atacó, nadie fue contra él, ya no lo ven como una de las principales amenazas, pero sí creo que vale la pena destacar que a pesar de que estuvo el tema del impeachment como en uno de los principales, es con el que se abrió el debate, es la primera vez que los candidatos debaten después de que se anunció la apertura de esta investigación. Los candidatos evidentemente no trataron de capitalizar, no se fueron en contra de Joe Biden abiertamente. Yo creo que pensando precisamente en que él no será el nominado y quieren, por una parte, tener su endoso y por otra parte, conquistar a aquellos votantes que ahora se sienten identificados con él, ¿no? Creo que hubo una suerte de solidaridad en ese sentido. Creo que también, evidentemente, es una decisión calculada y bien pensada. No quieren ser percibidos como que están del lado de Donald Trump. Pero sí creo que es evidente que ahora Elizabeth Warren es la candidata a vencer. Creo que tuvo un buen desempeño, si bien ahora con estas partes en las que estuvo un poco a la defensiva, sin saber explicar bien a bien de dónde va a sacar el dinero para pagar por su sistema de salud. También creo que vale la pena destacar el desempeño de Pete Buttigieg. Creo que me parece que si bien siempre ha tenido desempeños sólidos, es un tipo articulado, es un tipo inteligente, que se ve que está preparado, que sabe de lo que está hablando. Creo que nuevamente fue uno de los más destacados, si bien en algunos momentos también se mostró un poco más a la ofensiva. Amy Klobuchar igualmente creo que tuvo un buen desempeño, pero sí, definitivamente Joe Biden, Kamala Harris, desde mi punto de vista, pasaron completamente desapercibidos. Cory Booker, Julian Castro, nada que los vaya a hacer repuntar en las encuestas. Sí, a ver, yo creo que el Comité Nacional Demócrata debe estar bastante preocupado. La realidad es que ninguno de los candidatos todavía logra convencer y despuntar de forma convincente, para ser redundante. Efectivamente, Warren está, yo creo que es sobre todo una impresión, ¿no?, que viene como consecuencia de las últimas encuestas de que Warren es la líder del concurso, y por lo tanto los focos de los demás candidatos también se fueron a tratar de atacarla a ella, ¿no? Pero pasó algo que pasa cuando uno es el front runner, por así decirlo, ¿no?, que es que
al recibir las críticas de los demás, también se hacen más evidentes cuáles son tus deficiencias, cuáles son los aspectos vulnerables de tu mensaje, ¿no? Y creo que allí se vio, coincido con Paulina, en que Biden se vio bastante disminuido, y los que se vieron que estaban tratando de capitalizar pues ese campamento moderado que representa Biden fue el alcalde Pete Buttigieg y Amy Klobuchar. ¿Por qué? Porque yo pienso que sobre todo esos dos candidatos saben que la señora Warren quizás no convence a los más moderados dentro del Partido Demócrata. Entonces aquí volvemos a la misma lucha que ha sido durante toda esta campaña, que al final es quién se va a imponer, ¿no? El candidato más de izquierda, menos moderado, y entonces allí estaba Warren y estaba Bernie Sanders, que parece que Bernie Sanders ya finalmente no va a ser, o se va a imponer el campamento moderado dentro del Partido Demócrata, ¿no? Y entonces a partir de allí va a ver qué sucede, y yo pienso que efectivamente el alcalde Pete tiene buenas posibilidades, sobre todo considerando que quizás la primera fotografía van a ser las primarias de Iowa, un estado muy cercano donde él ha sido alcalde y donde ya las encuestas reflejan que él pudiese tener, quizás no ganarlas, pero sí llegar a una posición suficientemente alta como para convertirse en el candidato de los moderados demócratas. Un análisis excelente de mis compatriotas acá, me parece muy bien. Yo solamente puedo agregar algunas cositas. En primer lugar, como decías, Mariana, Sanders, me parece que, aunque parece que esta mañana fue recomendado por Omar Ilan y Alexandria Ocasio-Cortez y las otras squad, como dicen, eso no va a cambiar mucho, porque ya después de un infarto a su edad, se nota que realmente tiene la edad, y obviamente eso también yo creo que perjudica a Biden. Y me parece bien, porque yo no veo a gente de esa edad, y ya estoy llegando a esa edad también, realmente ser presidente. Pero Joe Biden, cuando le confrontaron por eso precisamente, la respuesta que dijo fue: porque tengo experiencia, que es algo que también vimos, y no es nuevo, en esos debates en los que Ronald Reagan se enfrentaba a otros candidatos y él apostó por eso, ¿no? O sea, se confrontó por primera vez. Es un tema tabú, el tema de la salud o de la edad. De la discriminación. De discriminación, sí, efectivamente. Yo creo que Reagan también tuvo muchos problemas en su último mandato. Y justamente creo que eso es una lección que tenemos que aprender nosotros como votantes. Yo voto aquí, yo soy norteamericano. Pero estaríamos de acuerdo en que todos los candidatos que estaban sobre ese escenario, el que tiene más experiencia en lidiar con aquellos asuntos que luego tienen un aporte por esa experiencia en el desempeño de la presidencia, es Joe Biden. En ese sentido sí que Joe Biden tiene razón. Sí, o sea, creo que tiene experiencia, pero la experiencia no es lo único que te lleva a la presidencia. Recordemos la campaña del año 2008, donde estaba Donald Trump. Exacto, está Donald Trump primero, y luego pues dentro del propio Partido Demócrata, Barack Obama no era el candidato con más experiencia, pero sí era el candidato que de alguna forma se volvió una sensación mediática. Y creo que eso es lo que le está faltando al Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque del otro lado está Donald Trump, que es también una sensación mediática. Y entonces va a ser muy difícil para el Partido Demócrata combatir a Donald Trump en una elección si su candidato no inspira, no se vuelve una... Ahora, también quiero decir, todavía es temprano, puede ser que eso suceda, pero en este momento no se ven las señales de que vaya a ocurrir. Sí, y un problema es justamente que habían 12 candidatos allá, que era demasiado. Sí. Y yo creo que tienen que encontrar fórmula de disminuir el número de gente, porque algunos no son relevantes y nunca van a ser relevantes, aún con la esperanza que tengan. Y creo que eso es importante también. Obviamente Biden, creo, tiene todavía mucha posición en las primarias, y hay una razón muy importante, y eso es: los afrodescendientes acá en Estados Unidos son el baluarte del Partido Demócrata. Si ellos no votan o no van a votar en las elecciones generales, el partido no va a ganar. Y Biden es el que más credibilidad tiene
con los afrodescendientes porque trabajó tanto con Obama. Y eso se va a ver en las primarias de South Carolina, no de Iowa, pero de South Carolina. Y creo que eso va a ser como donde se va a ver la fuerza de esa parte de la alianza demócrata y que sospecho que vayan a votar por Biden. Yo creo que el problema que tiene Biden es que sin lugar a duda efectivamente es el candidato con más experiencia, es el que tiene una gran trayectoria primero en el Senado, luego como vicepresidente, pero no ha logrado transmitir toda esa experiencia en propuestas de gobierno concretas, atractivas, llamativas. Simplemente el día de ayer no tuvo una respuesta cuando él es uno de los que tiene más experiencia, por ejemplo, en tema de relaciones internacionales, en el tema de Siria, no tuvo una respuesta para su implementación del plan de Medicare, un poco como dicen aquí, he wants to have it both ways, ¿no? O sea, quiere ser moderado, pero sí, quiere también conquistar a los más progresistas, pero quiere un poco darle gusto a todo y no termina de aterrizar cuál es su estrategia. Lo mismo le ha pasado cuando intenta capitalizar sobre el legado de Barack Obama y al mismo tiempo cuando le refutan algunos errores del presidente Obama en temas como migración, que bueno, no fue el tema ayer porque no salió este tema, pero cuando lo han confrontado con decisiones polémicas de la administración Obama, él trata como de replegarse y decir, bueno, yo nada más era el vicepresidente, no necesariamente era mi responsabilidad, ¿no? Entonces creo que el problema es que no ha logrado trasladar toda esa experiencia en propuestas que sean atractivas, que a la gente le genere algún tipo de entusiasmo, que verdaderamente logre proyectar toda esta gran experiencia que tiene y sin lugar a dudas creo que conforme va avanzando el tiempo, sí, efectivamente el oxígeno se va reduciendo cada vez que tenemos tantos candidatos. Creo que sí ya se tendría que ir haciendo una depuración, pero creo que también lo que dice Mariano es un excelente punto. El gran problema para el Partido Demócrata es que no tiene un candidato que logre conquistar. Todavía vemos muchas fracciones, vemos, si bien ayer decían que cualquiera de los candidatos que estaban en el escenario sería mejor que Donald Trump porque tiene más experiencia, porque tiene más integridad personal, profesional, etcétera. Sí, dentro de ellos no hay un consenso, hay profundas diferencias sobre qué tipo de gobierno estarían encabezando y ahora con este endoso que recibimos esta mañana de Alexandria Ocasio-Cortez, que es una figura muy importante dentro del Partido Demócrata, otra vez pues jalando un poco hacia el extremo de la izquierda, lo cual nuevamente nos deja con un campo muy fragmentado y sin un líder visible. Y esto es relevante en las últimas horas, si bien nos estamos centrando en el debate, hemos sabido que la oficina de Alexandria Ocasio-Cortez, que es esta congresista que seduce mucho, particularmente a jóvenes liberales, y que es una voz muy movilizadora dentro del Partido Demócrata, junto con la de Ilhan Omar, que es otra representante de Nueva Hornada que acaba de entrar en el Congreso, van a darle su apoyo, su respaldo, en inglés el endorsement, a Bernie Sanders, lo cual quiere decir que Sanders, que lo acepta, porque lógicamente antes se hablan, no tiene intención de tirar la toalla, como algunos podrían estar especulando, como que él quiere aguantar en la carrera para marcar agenda, pero por su edad y por su salud no lo va a poder hacer. Si acepta estos apoyos, es que él está convencido de que quiere continuar. Bueno, él quería, yo creo que eso tenían planeado ya hace tiempo, claro. Pero lo dijeron ahora justamente para apoyarlo con el debate porque Bernie Sanders lo hizo bien, en realidad casi no hablamos de él, lo hizo bastante bien, pero siempre dice lo mismo al final. Entonces, ¿qué es la parte fresca de todo eso? Es justamente el apoyo de esos congresistas y que otra vez entonces él vuelve a primera plano. Entonces yo creo que eso es algo que han pensado y no pensaron hacerlo ahora, pero con sus pruebas de salud y todo eso tenían ya que sacar esa información. Sí, a ver, creo que la intención es quizás hacer un poco de control de daños luego del lamentable episodio de salud que sufrió el senador Sanders. Tratar de dar una imagen de que a pesar de que él tiene una edad avanzada y está pasando por un momento de salud delicado, al menos tiene el apoyo pues, de una generación joven atrás que lo respalda. Lo que pasa es que el gran problema es que pues, Estados Unidos tiene un sistema excesivamente presidencial, donde la figura del presidente es muy importante y yo sinceramente no veo posible que una persona que ha sufrido esos problemas pues realmente vaya a tener alguna alternativa, porque básicamente votar por una persona con un estado de salud delicado
inclusive abre la puerta de que si es electo y luego tiene algún episodio adicional, pues abre la puerta a una crisis institucional, una crisis constitucional, quién lo va a suceder, qué sucede, etcétera, quién es el vicepresidente, todo eso. Y entonces yo creo que lo que estamos viendo justamente en las últimas semanas en las encuestas es también un entendimiento por parte de la parte más liberal del Partido Demócrata de que quizás la candidata que representa mejor esa visión es Elizabeth Warren. Y por eso es que Elizabeth Warren, aprovechando también el episodio con Joe Biden y su hijo, pues ahora está en la delantera, pero queda por ver si efectivamente va a lograr capitalizar esa situación. ¿Les llamó la atención que no hubo referencias a América Latina? Quiero decir, no salió Venezuela en este debate. No se habló de inmigración, ni del Triángulo Norte. Sí se habló de Siria, sí se habló de Ucrania por motivos políticos para buscar explicaciones en Joe Biden. Pero si nos fijamos en las cuestiones de América Latina, que en otros debates sí habían sido llamativos, en esto pasaron desapercibidos tanto la inmigración, que es una de las banderas del presidente Trump, como la cuestión de Venezuela, que es seguramente el otro gran tema latinoamericano que interesa. ¿Qué demuestra esto, profesor? Bueno, justamente, en primer lugar, a los votantes no les interesa mucho la política exterior, aunque a nosotros sí, porque estamos dentro de la burbuja, digamos, y obviamente estamos aquí en un canal latinoamericano que nos interesa, pero al votante normal creo que muy poco. La otra cosa que pasó es que por eso Julián Castro, por ejemplo, no podía figurar mucho, porque su tema es la migración, es como él es descendiente de mexicanos, entonces quería también salir de esa forma y no tuvo mucho, no figuró mucho justamente porque no tenía mucho que decir en estas cosas. Entonces, yo creo que a mí me sorprendió que había tan poco de política exterior porque es lo que me interesa, pero yo sé que estoy en la minoría aquí en Estados Unidos. Todas las elecciones presidenciales estadounidenses tienen un tema, ¿no? Y hay que ver cuál va a ser el tema de esta elección. Por un lado pareciera que un tema pudiese ser el impeachment, pero yo creo que eso la mayoría del electorado, como dice el profesor, no le interesa. Se dedicó muy poco tiempo en este debate el impeachment, como juicio político. Pareciera que de lo que vimos ayer, quizás uno de los temas principales va a ser el tema del sistema de salud nuevamente, que además eso trae quizás plomo en el ala para los demócratas porque el sistema de salud que está actualmente vigente es en gran medida una herencia del último presidente demócrata. Y el otro gran tema es la economía, pero en las últimas semanas hemos visto como el presidente Donald Trump ha tratado de estabilizar un poco la situación con el acuerdo parcial con China, con algunas otras medidas. Entonces hay que ver, pero para mí la impresión que yo tengo es que quizás esos son los dos grandes temas que van a definir la elección y por lo tanto va a ser muy importante que los demócratas hagan una propuesta suficientemente sólida en ambos campos. Sí, creo que la agenda evidentemente es muy extensa, hay también todavía mucho tiempo, faltan pues muchos meses para que lleguemos finalmente a la selección de un candidato y después a la campaña, ¿no?, electoral. Entonces efectivamente siempre hay temas en la agenda. También una de las grandes omisiones ayer fue cambio climático, por ejemplo, igual otro de los grandes desafíos mundiales que no se abordó. Creo que habrá oportunidad para eso, pero sí creo que efectivamente, como dice Mariano, los candidatos saben que en buena medida para apelar a los electores y para conquistar las simpatías, pues tienen que centrarse en los temas que a ellos les interesan. Vamos a la primera pausa del programa. El tema del día, este debate de los aspirantes a la nominación demócrata, pero hay otros. Por ejemplo, el vicepresidente de Estados Unidos que viaja a Turquía con el objetivo de mediar para conseguir un alto el fuego de las tropas turcas en su ofensiva al norte de Siria en contra de los turcos. Pero Erdogan en las últimas horas ha dicho que no va a detener la ofensiva y más aún, que no se va a reunir con Mike Pence. Ya regresamos. 5:56 de la tarde en Ankara, la capital de Turquía, a donde se dirige el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, acompañado del secretario de Estado. Una delegación de alto nivel de Estados Unidos que intenta arreglar el desaguisado creado por la decisión estadounidense de la retirada de tropas del norte de Siria, abandonando a los tradicionales aliados de Estados Unidos, los kurdos, y dando
rienda suelta, pista abierta para que las tropas turcas avancen en lo que consideran una ofensiva contra el terrorismo. Terroristas a quienes consideran que son los kurdos. Los kurdos, frente al abandono de Estados Unidos, han llegado a un acuerdo con Damasco, con el régimen de Bashar al-Assad, en un intento de defenderse de ese avance turco. La comunidad internacional le pide a Erdogan que detenga ese avance, pero Erdogan hace oídos sordos. No solo eso, se reafirma, dice que no va a detener esa ofensiva, que es una cuestión de seguridad nacional. Y en las últimas horas, como decíamos antes de ir a la pausa, ha dicho que la visita de Mike Pence al país es bienvenida, pero que él no se reúne con Pence, vicepresidente, sino que habla y se reúne directamente con Donald Trump. ¿Es un insulto a Estados Unidos el hecho de que no quiera recibir a Pence? Por supuesto que sí. Y Erdogan va a hacer lo que le da la gana y Trump le ha dado luz verde para hacerlo. Y justamente lo mandó para que fracase. Me parece que es un juego muy interesante en todo eso, porque lo que hace Trump con eso son varias cosas. En primer lugar, da a Rusia la mano fuerte en toda la región. ¿Con quién tienen que hablar los kurdos? Es con Rusia. ¿Con quién tienen que hablar los sirios? Es con Rusia. Ahora sus turcos también tienen que hablar con Rusia. En segundo lugar, lo que ha dicho Trump es que va a poner sanciones contra Turquía. Perfecto, entonces eso también deshace más y más la alianza de OTAN. Y entonces todo está para Rusia. Me parece realmente espeluznante lo que está pasando, justamente porque ese viaje de Pence es solamente una forma de tratar de esconder el fracaso, bueno, quizás el éxito, pero el fracaso total de lo que Trump quería supuestamente hacer una política, mejor dicho, de Estados Unidos de hacía muchas décadas. Sí, a ver, creo que recordemos cómo llegamos aquí, ¿no? Que es luego de una llamada entre el presidente Trump y el presidente Erdogan, y a partir de allí se da la decisión de retirar las tropas estadounidenses. Creo que yo pienso que al gobierno de Donald Trump le ha sorprendido un poco lo que ha pasado. Ha sido muy rápido y muy evidente. ¿Al gobierno de Donald Trump o al presidente Trump? Porque el Pentágono, cuando se anunció la decisión, se mostró un poco sorprendido, cauto para no llevarle la contraria al presidente, pero sorprendido. Sí, pero a ver, yo creo que al final el presidente es el que toma esa decisión. Y al menos dentro de su grupo de asesores cercanos, pues la decisión fue bien pensada, y al final como decía el profesor Langer, se decidió darle luz verde a Turquía para que hiciera, pero yo creo que sí hubo una subestimación de lo rápido y evidente que iba a ser el desastre que se está formando, y básicamente el desastre principalmente por una razón, ¿no? Porque quizás mucha gente dirá o pensará dentro de Estados Unidos que pues el conflicto entre los kurdos y los turcos, eso en realidad no afecta a Estados Unidos, pero la realidad es que esto sí tiene unas implicaciones muy directas, porque recordemos que en esa zona había una presencia muy importante de ISIS, el grupo terrorista islámico, que le ha declarado la guerra a Estados Unidos, y a raíz de todo esto que ha sucedido, pues entonces ISIS de alguna forma pudiese empezar a fortalecerse. Y al mismo tiempo, luego hemos visto una reacción rápida también del gobierno de Donald Trump imponiendo sanciones, pero hay reportes, hay estudios de que dicen de que estas sanciones, y creo que a eso más o menos lo apuntaba el profesor Langer, son más que todo simbólicas, ¿no? No hay en realidad una intención real por parte del gobierno de Donald Trump de torcerle la mano al presidente Erdogan, y en consecuencia pues aquí estamos viendo que en este desastre de alguna forma sí los grandes beneficiados son el régimen de Siria y el apoyo que han tenido por parte del gobierno de Vladimir Putin. Sí, a mí me cuesta un poco de trabajo pensar que se tratara de una decisión tomada a la ligera, pero creo que tratándose del gobierno del presidente Donald Trump es algo que no se puede descartar, ¿no? Creo que efectivamente estas son las consecuencias de un proceso de toma de decisiones que hemos visto que se repite con mucha frecuencia.
producto de su ignorancia, de un desprecio que ha mostrado por el tema de los temas internacionales, todo lo que no tenga que ver con Estados Unidos, America First y todas esas cuestiones como muy electoreras que a él le gusta venderle a su base, pues no le han requerido mayor atención, mayor profundidad, y creo que se está pagando la factura precisamente este tipo de decisiones que se toman al vapor y que se toman producto de ocurrencias y de improvisación, ¿no? El tema de las sanciones evidentemente no ha tenido ningún tipo de efecto. Hemos visto estos reportes que señalaba Mariano, en el cual pues no van a generar ningún cambio por parte de Erdogan, no le van a generar mayor impacto, pero sí están generando que el Congreso evalúe la situación y se pronuncie lo más pronto posible. Recibimos reportes ayer, un anuncio de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de estar uniendo fuerzas, digamos, con gente incluso muy cercana al presidente Donald Trump, como el senador Lindsey Graham, para elaborar juntos una resolución en la cual se condene y se revierta sobre todo las malas decisiones que el presidente Trump está tomando y sus consecuencias tan nefastas que puede tener en esa región y para los sirios concretamente, ¿no? Entonces creo que es difícil pensar que él no pudo haber visto estas consecuencias, pero creo que tratándose de Donald Trump, pues sí es posible, ¿no? Es posible que no haya tenido una buena información o que simplemente no le haya interesado y que haya preferido dejarle el paso a Rusia haciendo en este juego de que hago, pero luego no hago y luego trato de compensarlo, ¿no? O es ¿no? precisamente una jugada política de Donald Trump a los efectos de las elecciones del año 2020 para presentarse él. Fíjense, soy yo el presidente que finalmente saqué a las tropas estadounidenses, estoy reafirmando mi principio de América primero y por lo tanto... brevemente cerramos. Yo creo que fue también que en la llamada telefónica, como dijeron los turcos, pues dijeron, bueno, eso de Siria fue una política de Obama. Entonces, como Trump trata de revertir todo lo que ha hecho Obama, dice, bueno, vamos a hacerlo. Y obviamente, históricamente, Estados Unidos ya lo ha hecho. Lo ha hecho Bush, lo hizo con los árabes allá en Irak, en el sur de Irak. También los kurdos no obtuvieron su estado después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, lastimosamente, Estados Unidos tiene una muy mala historia en esa región. Y en ese sentido, en el sentido que decía ahora Mariano, que es una jugada política, pensando a lo mejor en las elecciones, hay algo que sí preocupa a la Casa Blanca y a los asesores, y es el avance del juicio político. Varias cosas en las últimas horas que pongo sobre la mesa para comentar. Primero, el vicepresidente Mike Pence, así como el abogado personal de Donald Trump, Rudy Giuliani, han dicho que no van a cooperar con la investigación, con el trabajo que está haciendo la Cámara de Representantes. Un avance regulado constitucionalmente, pero que para Mike Pence y para Rudy Giuliani es una caza de brujas, una motivación política, y por lo tanto, dice, no quieren contribuir. ¿Hasta qué punto la justicia los obligará? Está sobre la mesa la pregunta. La otra, en las últimas horas, Nancy Pelosi ha dicho que no va a someter a votación en la Cámara de Representantes el juicio político. Dice, la Constitución no me obliga en ningún punto. Está ahí. También es una manera de evitar mostrar las diferencias dentro de la Cámara, hasta qué punto tiene apoyo ese avance de juicio político o no. Y hoy va a declarar, si nada cambia, frente a 3 comités que avanzan esa investigación, Michael McKinley. Michael McKinley, seguramente no le sonará, pero fungió como casi jefe de gabinete del secretario de Estado, Mike Pompeo. Esto es relevante por el hecho de que precisamente fue todo el inicio del presunto abuso de autoridad por parte de Trump en su llamada con un líder extranjero. ¿Hasta qué punto el Departamento de Estado estaba implicado? Mariano. Bueno, creo que ya hay señales y hay reportes de que, de hecho, justo luego de este escándalo, el propio Mike Pompeo pasó varios días tratando de no responder la pregunta de si él había estado, que es una costumbre aquí en Estados Unidos, de si él había estado participando o escuchando la llamada. Al final dijo que sí lo hacía. Yo creo que las alarmas no solamente sonaron luego de esa llamada en la Casa Blanca, sino también, sobre todo en el Departamento de Estado, y eso es parte del testimonio que pudiésemos escuchar próximamente. Yo creo que con este tema, la jugada del presidente Trump es que él sabe que el juicio político no va a prosperar hasta sus últimas consecuencias. Es decir, el Senado nunca lo va a condenar. Ahora, la gran pregunta es si esta estrategia de no colaborar con la Cámara de Representantes, lo que al menos a mis ojos es un escándalo que sin duda alguna debilita de forma muy clara
el Estado de Derecho y la separación de poderes en Estados Unidos, eso va a ser suficiente para convencer a representantes de esa Cámara de que efectivamente hay que al menos enviar el mensaje político de que el juicio político es aprobado por la Cámara de Representantes. Y luego, pues la justicia sí, el récord de las decisiones de la justicia con este tipo de decisiones que ha tomado la administración Trump no es buena para la administración Trump, pero va a llevar un tiempo. Y entonces a eso también está jugando la Casa Blanca. Sí, creo que también Nancy Pelosi ha sido muy consistente en la preocupación que le genera abrir esta investigación, o bueno, seguir adelante con esta investigación cuando tiene a demócratas a los cuales les debe la mayoría, o sea, les debe el hecho de que ella sea ahora la presidenta de la Cámara de Representantes, estos demócratas que fueron electos en distritos moderados, en distritos que ganó el presidente Trump, pero que se presentaron ante el electorado con una plataforma mucho más moderada, mucho más enfocada en atender sus necesidades principales, en darles respuestas para los temas que les interesan, temas de empleo, de salud, cuestiones del día a día, y que de alguna forma prometieron o les dejaron saber que no estarían viniendo a Washington únicamente a jugar el juego de la política, a tratar de ir en contra del presidente Trump, a tratar de alguna forma de revertir los resultados de la elección de 2016, ¿no? Entonces creo que esa sigue siendo una de las principales preocupaciones de Nancy Pelosi, salvaguardar a esos demócratas moderados que fueron al final del día los causantes de que ella ahora está encabezando la mayoría, y que sin duda no es una respuesta fácil, porque tampoco quieren dejar el precedente, y como se mencionaba ayer en el debate, de que es un tema que pone al presidente por encima de la ley, o sea, que no es algo que va a enfrentar consecuencias el presidente. Bueno, me parece que los dos están jugando a las elecciones de 2020. En primer lugar, Trump, para que no salga más información dañina, entonces no permite a la gente testificar, pero igual van, y ese es un problema para él. Al mismo tiempo, como decías, Paulina, bueno, hasta ahora por lo menos es bastante claro que el Senado no va, y vos también dijiste, el Senado va a votar en favor del impeachment, entonces no va a sacar al presidente Trump. Pero se puede, mientras tanto, dar bastante daño político al presidente Trump. Entonces los demócratas están jugando para dañarlo más en su prestigio, y la mayoría de la población parece que está en favor más bien de sacar a Trump, o por lo menos del proceso en sí. Y eso es bueno para los demócratas, pero mientras tanto la defensa, digamos, que está jugando Trump es decir, bueno, no les voy a dar más información para seguir hasta 2020. Decir, no, casa de brujas, ustedes no tienen pruebas de nada, etcétera, etcétera. Pero eso no está funcionando muy bien para el presidente Trump, me parece. Creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Que si esta discusión del impeachment le funciona a quién. Exacto. Y efectivamente yo también he visto encuestas de que la mayoría de la población, pero muy poco, creo que 51% está a favor del impeachment. Bueno, muy poco, es bastante. Claro, es más de la mitad, pero yo digo, sí. está bastante reñido en este momento. Sí, no está tan clara 58. En el fondo este 51%, si lo comparamos con el de Bill Clinton, es muy elevado. Ahora bien, la división que hoy vive Estados Unidos desde el punto de vista político no es comparable a la de Bill Clinton y de los años de Bill Clinton. Exacto. Y eso lo que hace es demostrar que los votantes fieles de Trump siguen fieles a Trump, y el resto de la población tiene esa actitud contraria, y en medio no hay casi nada. No, y también creo que hay que tomar en cuenta que esta es la primera vez que se lleva a cabo un proceso de impeachment contra un presidente que tiene la posibilidad de reelegirse. Sí. No era el caso con Nixon, no era el caso con Clinton, y sin duda se pone sobre la mesa si se tiene que dejar a la Cámara, al Congreso, o a los electores decidir si quieren que continúe Donald Trump en la Casa Blanca. Las opiniones en este Club de Prensa de hoy de nuestros analistas. Ya regresamos. Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Avanzan las negociaciones del gobierno de Boris Johnson con la Unión Europea, con los que están al frente del Club de Países Comunitarios, y de momento no hay acuerdo, aunque las últimas informaciones, se acerca a esa fecha límite del 31 de octubre, el último día de este mes en curso, dicen que podrían estar en ciernes, ese acuerdo podría estar en ciernes.
¿Qué detalles incluirá y a quién va a satisfacer y a quién no dentro del Reino Unido? Hasta la fecha, Irlanda del Norte, que es esa provincia o nación que forma parte del Reino Unido, está expectante porque no quieren una frontera dura con el resto de la isla, con Irlanda. Y por el otro, Escocia, que ya ha dicho que tal como van las cosas puede llegar a haber llegado el momento de poner sobre la mesa, Mariano, un nuevo referéndum de independencia. Sí, bueno, creo que esto es uno de los riesgos concretos del Brexit, ¿no? Y creo que sobre todo lo que ha trascendido en las últimas horas es que los escoceses, que además tienen una participación importante en el Parlamento británico, están ya diciendo, bueno, vamos a ver en qué términos se va a dar este supuesto acuerdo y esta supuesta salida. Y si es algo que no nos satisface a nosotros, pues nosotros vamos a volver en nuestra lucha independentista del Reino Unido, algo que ya han tratado en el pasado y de hecho hubo un referéndum, pero que también ha sido descartado de forma muy contundente por parte de Theresa May y anteriormente del otro primer ministro, que se me olvidó ahorita el nombre, no Boris Johnson, sino el anterior, exacto, David Cameron. Entonces, hay que ver qué sucede. Yo creo que todo está por verse y todo va a depender de qué dice ese supuesto acuerdo. Y si no hay un acuerdo, pues también ese es uno de los grandes riesgos del Brexit, donde todas estas entidades que de alguna forma sienten que tienen su propia identidad propia, van a tratar de sacar mayor partido y pudiésemos ver no solamente un 2019 bastante inestable en el Reino Unido, sino también un año 2020 donde todos estos grupos, pues, sobre todo teniendo en cuenta la relevancia que tienen políticamente en el estamento político británico, pues traten de llevar adelante y sumarse a esa ola independentista. Sí, me parece tan irónico todo esto, porque el Brexit supuestamente lleva a la fortaleza otra vez de la Gran Bretaña y otra vez la grandeza colonial, todo eso que tenían. Y Escocia formó una parte esencial en todo ese éxito. Ellos no quieren participar en eso. Entonces, ¿qué pasa si el Brexit lleva a Inglaterra a estar aislada como una partecita de la isla? Correcto. Y allá está Escocia, está Irlanda, etcétera, que forman parte de la comunidad europea, y más bien lo que se ve entonces es un Londres, una Inglaterra empobrecida. ¿Y qué pasa? Y eso es lo que van a llegar si siguen así. Además, Boris Johnson, el problema es un tipo que no se lleva bien con mucha gente, más bien él trata de ofender, y justamente eso tampoco va a servir muy bien con los escoceses que quieren ser tomados en cuenta y todo, y si no lo son, están afuera. Y qué pasa es que Inglaterra ya no va a existir más, el Reino Unido, sino que va a haber más bien una isla aislada y empobrecida allá. Entonces, todo lo contrario de lo que habían prometido. Sí, es paradójico, sin lugar a duda, que precisamente este ánimo separatista, este ánimo independentista, nacionalista, que es lo que lleva a separarse a la Gran Bretaña o a buscar esa separación de la Unión Europea, pues es también precisamente lo que está llevando a Escocia a quererse separar de la Gran Bretaña para permanecer en la Unión Europea, como ellos lo establecieron en el sentido de su voto en el referéndum de 2016, ¿no? Ellos están contentos con ser parte de la Unión Europea y prefieren ahora salirse del Reino Unido para poder mantener esa afiliación. Creo que es un tema de nunca acabar, el tema del Brexit. No vemos la luz al final del camino, esa es la realidad, aunque los reportes que recibimos en estas primeras horas del miércoles son de que pues hay avances, se pudiera generar un acuerdo de último minuto antes de esta fecha fatal del 31 de octubre, en el cual también se ha reportado que al parecer la Gran Bretaña estaría dispuesto a hacer ciertas concesiones, pero hay que pues ser cautelosos. Evidentemente hay un largo camino todavía por delante, no solamente para convencer a las autoridades europeas, sino también convencer
en casa, ¿no? Boris Johnson efectivamente tiene una gran tarea de llegar a regresar a Londres, a convencer al Parlamento, que ya hemos visto que no es una tarea fácil. A Theresa May le rechazaron el acuerdo en 3 ocasiones, así que sin lugar a duda queda un largo camino, no hay una claridad de por dónde se va a avanzar y sobre todo en estos temas tan difíciles como el tema de Irlanda del Norte y qué se haría con la frontera que ante esta imposibilidad o a esta dificultad de poner ahí una frontera dura, lo cual generaría sin lugar a duda pues otro tipo de conflictos. Diversos informes periodísticos hoy dan cuenta de cómo muchos ciudadanos del Reino Unido que temen por ese Brexit y sus consecuencias les está llevando a esculcar su pasado para ver dónde encuentran en cierta proximidad raíces irlandesas para solicitar el pasaporte irlandés y de tal manera tener la doble nacionalidad y gozar de los beneficios de ser ciudadanos comunitarios viviendo en el Reino Unido. La picaresca buscando soluciones a problemas que se crean por votaciones como la del referéndum del Brexit, que, como hemos explicado muchas veces, no tuvieron la claridad ni la honestidad con gran parte de la mayoría de los votantes del Reino Unido. Vamos a la pausa y regresamos hablando de Venezuela y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Tiene opciones Venezuela, el régimen de Maduro? Recta final en este club de prensa de esta mañana de miércoles para fijarnos ahora en Venezuela. 2 datos y de manera rápida por el poco tiempo que tenemos. El primero es que dice el Fondo Monetario Internacional en su asamblea que se está llevando a cabo aquí en Washington que Venezuela va a cerrar el año con una inflación del 200.000%. Yo si no recuerdo mal, la última vez que conocimos cifras así hablábamos de 1.000.000%. No sé qué rápido cambia, pero de 1.000.000 a 200.000 hay un descenso significativo. Hay muchas preguntas aquí. Y el segundo es que mañana se van a elegir los miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y, lógicamente, Venezuela es una gran preocupación porque ha presentado su candidatura, el régimen de Maduro, y hay 2 países que buscan ocupar esas 2 vacantes que le corresponderían al hemisferio occidental, América Latina y el Caribe, que son Costa Rica y Brasil. Brevemente, Mariano, y cerramos la ronda. Bueno, a ver, creo, en primer lugar, es una posibilidad que Venezuela sea electa. Para eso hace falta una mayoría de los países en la Asamblea General de la ONU. Recordemos que Venezuela viene de ser parte o de liderar el movimiento de los no alineados, que es el movimiento de los países que fueron neutrales durante la Guerra Fría, y hay muchísimos países africanos y de Asia. Por lo tanto, las opciones de Venezuela son reales y eran seguras hasta hace muy poco, porque nada más habían 2 sillas disponibles y habían 2 candidatos, Brasil y Venezuela. En respuesta a lo que está sucediendo en Venezuela, Costa Rica lanza su candidatura y la esperanza es que pues, Occidente de alguna forma presione a las demás regiones, a Europa obviamente, pero a Asia y a África y a Oceanía, para que pues, voten a Costa Rica y no voten a Venezuela. Mañana vamos a ver sobre todo cuál es el verdadero nivel de influencia que todavía mantiene el régimen de Maduro en Naciones Unidas. Uy, me quedan 30 segundos, profesor. 200.000% de inflación es bastante inflación. Igual, 1.200.000 casi no importa, yo creo, la diferencia. En cuanto a lo de derechos humanos, en realidad esa comisión no hace mucho ni tampoco importa mucho. 10 segundos. No, bueno, creo que simplemente lo que a mí me llama la atención es normalizar, ¿no? Pareciera que es business as usual con Venezuela en esta participación en organismos multilaterales, cuando lo único que recibimos son reportes de la situación tan catastrófica que está por allá. La opinión de quienes nos han acompañado hoy en esta mesa de trabajo, el profesor Eric Langer, Mariano de Alba y también la analista Paulina Chávez. Gracias por estar con nosotros y a ustedes por la generosidad de su tiempo. Volvemos mañana.